tardes, mi nombre es Miguel Oliva y en el marco de las clases de posgrado de la UNTRES virtual queríamos aprovechar este medio para aclarar un tema que a veces genera confusiones. Está en los textos, pero me gustaría aprovechar esta microclase para aclarar un poco el tema de datos y variables. Todos sabemos que en la ciencia, en la investigación social en particular, necesitamos información, necesitamos datos, y si bien podríamos trabajar de muchas maneras en ciencia, la forma mayoritaria, la forma estándar de trabajar en la ciencia hoy en día es a través del análisis de información, y eso requiere de variables. Siempre digo también que por más inteligentes que seamos, no podemos saber cuántos turistas vienen a la Argentina o cuánto gastan si no tenemos algún tipo de registro o algún tipo de medición. Y eso de alguna manera nos diferencia de otras áreas como la filosofía, etcétera, etcétera. Cuando tenemos datos, habitualmente se suele decir en investigación social que tenemos una estructura tripartita o de tres patas, de tres partes, que en general sería la variable, la unidad de análisis y lo que podemos llamar un valor, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se trata esto? Esto tendría la forma de una base de datos. Y lo que decimos con esto siempre es que para tener un dato necesitamos saber de quién estamos hablando, es decir, en este caso es una unidad de análisis, cuál es la variable que estamos midiendo y cuál es el valor que estamos teniendo de esa variable, y ahí tendríamos entonces las tres patas de la información. Hay una parte, un tema importante también en estas unidades de análisis, valores y variables, que es lo que llamamos una clasificación de distintas variables, porque nos vamos a encontrar que cuando trabajamos en ciencias sociales no podemos hacer siempre las mismas operaciones con todas las variables. La clasificación más utilizada para este tipo de variables, cuando se hace este tipo de análisis, es lo que llamamos variables nominales, ordinales e intervalares. Las variables nominales, en este caso, sería, por ejemplo, el caso de la nacionalidad. Vamos a poner acá el nombre, variable de tipo nominal. Este es el nivel de medición que solemos llamar. ¿Y qué quiere decir que un nivel de medición sea nominal? Si hablamos, por ejemplo, de sexo masculino y femenino, se trata de una relación de un atributo. Si hablamos, por ejemplo, de cuánto gana una persona, estamos midiendo un atributo numéricamente, en intervalos. Si estamos hablando de gasto, el gasto de un turista, este tipo de variable va a ser lo que llamamos de intervalo. ¿Qué quiere decir entonces variable de intervalo? Vamos a dar un ejemplo para aclarar un poco la temática. Si uno habla del gasto turístico de una persona, hay un turista que gasta 4.000 y otro que gasta 5.000. Entre estos dos turistas sabemos que hay una distancia de 1.000 pesos. Estamos ejemplificando. En el caso de una variable nominal, como en este caso nacionalidad del turista, yo no puedo medir una distancia entre un uruguayo y un brasileño o un español, digo, ¿no? O sea, no hay... Esto es una variable, sí es una variable porque varía, porque capta información a partir de una unidad de análisis que varía, pero el tratamiento de estas variables nominales suele ser distinta al tratamiento de las variables intervalares. ¿Por qué? Porque acá yo puedo medir la distancia que hay entre un punto y otro. Acá no puedo medir la distancia entre un uruguayo, un brasileño y un español. Casos, para aclarar un poco más el tema de este tipo de variables nominales, sería, por ejemplo, el sexo masculino y femenino, que uno no mide distancia entre masculino y femenino, pero sí clasifica a la gente de acuerdo a esas categorías. Nos queda por último una última clasificación que podemos llamar variable de nivel de medición ordinal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de variables de nivel de medición ordinal? Se trata de variables de categorías, pero que pueden ser ordenadas, si bien no se puede medir la distancia como las de intervalo. Y vamos a dar un ejemplo que va a aclarar esto. Por ejemplo, si yo digo
primario completo es más que primario incompleto. En ese sentido yo no puedo medir una distancia entre primario completo e incompleto, pero sí puedo decir que hay un escalón superior en un caso y en el otro. El caso típico también de esto es las jerarquías militares, por ejemplo. Cabo primero, cabo segundo, son jerarquías militares, pero que no tienen un correlato en una medición de intervalo, porque uno no puede medir tampoco una distancia, pero sí puede establecer un orden. Entonces, si yo digo que este turista tiene un nivel universitario y este tiene primario completo, uno podría establecer un orden específico entre estas categorías de variables, y eso me permite un tipo de análisis algo más potente que el análisis de variables nominales solo. ¿Por qué es importante esto y por qué traemos a colación esta clasificación de variables? Esto es importante porque las operaciones matemáticas que ustedes pueden hacer con este tipo de variables son distintas. Por ejemplo, uno puede sacar el promedio, uno puede calcular el promedio de los gastos turísticos. Ahora uno no puede sacar un promedio de uruguayo, brasileño, argentino. No tendría sentido hacer un promedio de eso. Entonces lo que se hace acá es cierto tipo de operaciones como contar, ¿no? ¿Qué frecuencia de uruguayos, brasileños tenemos? Acá yo puedo promediar o sacar el desvío estándar u otras operaciones matemáticas que son un poco más complejas, pero requieren, digamos, de un nivel de medición que llamamos, lo voy a volver a escribir acá, intervalar. Este sería el nominal. Y el caso ordinal sería algo parecido al nominal, pero con la capacidad de establecer cierto tipo de ordenamiento. Una última aclaración sobre estos temas es que ustedes pueden decir, por ejemplo, una variable de tipo intervalo, pueden transformarla a una variable nominal. Un ejemplo típico de esto es si yo gano 10.000, 15.000, 20.000 pesos, es una variable de tipo intervalo, pero yo puedo decir, bueno, voy a categorizar esta variable a partir de 15.000 pesos, soy un no pobre, por abajo de eso soy un pobre, y eso hace que la variable de intervalo se haya transformado en una nominal. No puedo hacer el mismo procedimiento al revés, puedo transformar una intervalar a nominal, pero no una nominal a intervalo. Esto quiere decir, si digo que alguien es pobre o no pobre, no sé precisamente cuál es el valor exacto de su ingreso. Muy bien, esta era una aclaración entonces que quería hacer sobre el tema de variables, los niveles de medición, que me parece importante porque cuando uno da clase de estos temas aparecen siempre dudas sobre estas cuestiones y qué quieren decir exactamente, y es una clasificación importante en estas cuestiones de investigación social por el tipo de análisis que podemos hacer de esta información. Muchas gracias.